Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase para los grupos de tercero, 301 y 302. Continuamos con lo que es el México moderno y qué es lo que nos ha dado identidad y nos ha formado al México que estamos ahora. Bienvenidos, empezamos. El tema de hoy es tradiciones, costumbres y modernidad. Ojo, chicos, estamos siguiendo aquel plan intangible y tangible de lo que es patrimonio. Patrimonio tangible, patrimonio intangible. Aquí vamos a ver parte de lo que es nuestra herencia cultural y parte de lo que nos da cohesión e identidad como pueblo mexicano. Ojo, vamos a ver la importancia de las costumbres. Entre las permanencias que podemos percibir al estudiar la historia de México están las tradiciones. Nosotros hemos tenido muchísimos ejemplos de cómo están integradas estas tradiciones, por las creencias, por los valores, por las costumbres. Recuerden que nuestro país está permeado principalmente por dos grandes pensamientos, el español y el indígena, pero además está integrado por culturas que poco a poco fueron abonando a nuestro presente. Una tradición se integra por conocimientos, creencias, valores y costumbres, que nos permite identificarnos como miembros de un grupo, es decir, nos da identidad y a veces da sentido a las actividades diarias que realizamos. Esto es parte de lo que un mexicano siempre va a tener. Te presento, en la anterior, te estaba presentando dos fotografías. Una, la tradición de Día de Muertos, que es muy reconocida a nivel internacional como parte de nuestro folclore, y otra es el Chavo del Ocho. Te lo pongo como algo chusco, sin embargo es como lo identifican. Las tradiciones pasan de generación en generación y con el tiempo se añaden o eliminan algunos elementos. Así las tradiciones se reinventan y su significado se enriquece. Aquí te pongo las piñatas, las cuales utilizamos desde la época colombina, que es esto, se utilizaba antes de y después de. Recuerden que antes de que llegara Colón, se tenía contemplada una olla de barro en la cual se rompía, simbolizando la fertilidad de la tierra. Cuando llega Cristóbal Colón, retoman esta tradición, pero la hacen o la transforman hacia la religión católica, en la cual se le agregan 7 picos, los que representan los 7 pecados capitales, la persona que va a derrotar estos 7 pecados con un palo que le da a la piñata. Con ese palo se rompen los pecados capitales, tu palo es la fe, y tú eres la persona que va a poner en práctica el que se venzan los pecados capitales, y tu recompensa es los dulces o la fruta que hay dentro. Las calaveritas de azúcar, esas te las voy a describir. A su vez, esto hace que las sociedades reconsideren el pasado y su legado para formar un futuro transformado y enriquecido con sus ideas. Ojo, nosotros aquí teníamos el Zompantli, recuerden, era una forma de manipulación ideológica, psicológica y política contra aquellos que eran enemigos de la sociedad mexica. Se les decía, ojo, puedes estar aquí, tu calavera puede estar adornando uno de estos muros que nosotros construimos. Pero también se tenía el culto a los muertos. Poco a poco se retoma y utilizamos la calaverita, la cabeza, como forma de recordar a estos muertos. Con la llegada del azúcar se empiezan a hacer figuras de calavera o alfeñique. Las costumbres ejemplifican la permanencia y resistencia de nuestro pasado en la actualidad, y este es un rasgo de la sociedad mexicana, a pesar de las transformaciones provocadas en México por la modernidad y la globalización. Ojo, nosotros nos presentamos siempre como parte e integrante de una sociedad que respeta mucho sus tradiciones, aunque hemos incorporado parte de ellas. Pensemos en un Halloween que va aunado a lo que es el Día de Muertos, pensemos un festejo del cumpleaños de las personas que va aunado a un happy birthday o feliz cumpleaños. En fin, vamos transformando, ¿sale? En este sentido, se pretende
que tengamos un espíritu crítico para saber qué aspectos modernos realmente queremos incorporar a nuestro estilo de vida, pero al mismo tiempo qué costumbres es conveniente cambiar. Te pongo aquí dos imágenes muy representativas de lo que era el hombre mexicano o lo que se tomó como estereotipo del hombre mexicano, en el cual la mujer le rendía idolatría, a pesar de que fuera mujeriego y que fueran tantas. Lo adoraban porque él podía con muchas. Poco a poco, la sociedad va cambiando y empieza una familia nuclear en la que el padre, al igual que la madre, forman una familia en la cual hijos, nietos, todos son de diferente forma de pensar y ya no se tiene contemplado esta imagen del macho mexicano. El vínculo a la tierra, chicos. En nuestro país existen diversos elementos de identidad con aspectos simbólicos y culturales. Aquí te pongo 4 ejemplos. La tierra de tus antepasados, casi siempre nosotros hemos regresado a la tierra de donde proceden nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Otro, los recintos sagrados. ¿Qué son estos recintos sagrados, chicos? Bueno, estos recintos sagrados, te pongo aquí el ejemplo por la basílica, las reservas ecológicas, los patrimonios que dan identidad a nuestro pueblo, en este caso el mariachi, el territorio, la tierra de los antepasados, el lugar de los recintos sagrados, la reserva ecológica, el patrimonio de una comunidad. Todo ello hace que sean elementos de identidad que sean cultural y socialmente reconocidos para darnos una forma de pertenencia. Esto se observa en distintos niveles en la cultura mexicana y sus costumbres. Por ejemplo, en la pintura y la literatura, las cualidades de los paisajes de México son elementos de los que nos sentimos orgullosos y a los que nos vinculamos afectivamente. ¿Qué es esto? Te pongo un caso. Nosotros tenemos aquí muy cerca el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. ¿Cuántos de nosotros no conocemos la historia de esos dos amantes que se transformaron en volcanes al ver que sucedía una tragedia? Tú los ves en una pintura o los alcanzas a percibir en una foto y de inmediato te recuerda a esa tradición y a ese paisaje. Es una vinculación sentimental. Esto se observa en distintos niveles en la cultura mexicana y sus costumbres. Por ejemplo, al mismo tiempo que en otras regiones y en etnias y comunidades, encontramos ejemplo del uso de la tierra como parte de la identidad local. Hay una crítica muy fuerte que se dice que amamos a los indígenas siempre y cuando estén en papel o en pintura, pero en vida los desdeñamos. Aquí te presento una muñequita que ha dado la vuelta al mundo y se le llama la María. Tiene su nombre, pero en este caso se conoce como las Marías, ¿sale? Es algo muy simbólico de nuestro país. Tradicionalmente es la comunidad la que cuida de los bosques y las aguas y nos estamos siguiendo a la comunidad entendida como el pueblo que todavía conserva costumbres y tradiciones, principalmente en las zonas rurales. Una montaña, un paisaje de un río otorgan identidad local y son fuente de ritos comunitarios. ¿Qué es esto? Probablemente, si ustedes van aquí al Estado de México y tú vas a las faldas del Popocatépetl, te van a decir que Don Goyo de repente ruge, pero nunca va a hacer daño a su gente. O si vas, por ejemplo, al pueblo de donde salen algunas esculturas, lo mismo te van a decir 1001 leyendas y 1001 mitos, pero es parte de lo que la gente sigue cuidando. Tradicionalmente, sin embargo, el territorio también va a representar una fuente de recursos naturales que la sociedad explota para su progreso material. Esta relación va a quedar legalmente establecida en México tras la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se declara el dominio del Estado sobre sus recursos territoriales y naturales. Aunque tenemos algunas modificaciones, continúa alguna persistencia de este artículo. A lo largo del siglo XX, el Estado promovió una intensa explotación de los recursos naturales e implementó planes para el desarrollo económico.
Recuerden que dejamos de lado la importancia de la tierra y empezamos una industrialización. Entonces, fue parte de esta situación. No obstante, varios grupos de poder han tomado el control de recursos en ciertas regiones como bosques o el agua, anteponiendo los intereses particulares sobre el bien común. En este caso te pongo una marca que comercia con los bienes naturales de un territorio y no le interesa la degradación que de ella se hace. En décadas más recientes, surgieron diversos movimientos sociales en defensa del territorio, no solo en función de su potencial económico, sino como parte de las costumbres de ciertas comunidades. Estas otorgan un carácter especial a ciertas regiones o accidentes geográficos, como los cenotes, las montañas o los desiertos, los mismos que a los animales y plantas que lo habitan, haciéndolos a la mejor endémicas. Por tanto, queda como una obligación para el presente el respeto a las costumbres de estas comunidades y a su visión del territorio, pero al mismo tiempo conciliando los intereses económicos que impulsen la región. Ojo, aquí se tiene que tener muy en claro la situación económica que se va a llevar a cabo sin depreciar a las comunidades que se encuentran habitándolas, sin degradar los recursos naturales que se encuentran dentro de ellas. Estas tendrán que ser proyectos y programas acordes a una política federal que debería de surgir ya sea desde la ciudadanía o desde el gobierno. Ok, chicos, hasta aquí llegaría la clase y nosotros estaríamos pendientes de hacer. Te sugiero que hagas un resumen, por favor, y me realices la actividad de inicio de la página 292 y contestes el cuadro que se encuentra ahí. Una tradición es y una costumbre es. Ambas, por favor, en su cuaderno. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Alto, alto, alto. La actividad está aquí. Contesta la libreta de la materia a mano. ¿Cuáles piensas que son las costumbres más antiguas de nuestro país? ¿Cuáles piensas que son las tradiciones con más tiempo celebradas en México? ¿De qué manera la explotación no respetuosa del territorio puede afectarlas? ¿Por qué las tradiciones y costumbres seleccionadas pueden resistir las transformaciones económicas que ha sufrido el país? Y vas a realizar el cuadro que te solicitaba. 5 costumbres y 5 tradiciones. Gracias, chicos. Sé que ustedes lo vamos a poder hacer. Pronto nos vamos a ver. Les dejo una postal del Monumento a la Revolución. Espero la disfruten. Cuídense y seguimos en contacto. Hasta luego.